Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video voy a contarte ideas principales para que entiendas de principio a fin el concepto de movimiento rectilíneo uniforme que ya hemos trabajado. Síntesis. Empiezo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme? Primero empecemos por entender cada una de esas palabras. Movimiento rectilíneo y uniforme. Cuando hablo de movimiento, bueno, de lo que estoy hablando es de cambiar la posición. Parto desde una posición y estoy llegando a otra posición. Movimiento. Rectilíneo. ¿Qué quiere decir? Rectilíneo en línea recta, ¿sí? Así que movimiento, cambio de posición, rectilíneo en línea recta y uniforme. ¿De qué se trata cuando hablamos de que ese movimiento es uniforme? Bueno, tiene que ver con una magnitud principal que va a caracterizar este movimiento, que es la velocidad. Uniforme nos está diciendo que la velocidad es uniforme, tiene la misma forma todo el tiempo, o sea que la velocidad no cambia. ¿Qué quiere decir, en términos más, para que lo entiendas, un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, moverte todo el tiempo con la misma velocidad y en línea recta, ¿sí? Es decir, moverte sin aumentar tu velocidad ni disminuirla, sin acelerar ni frenar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme podría ser algo así: me muevo en línea recta y no acelero ni freno. Eh, Ese movimiento vos lo conocés de la vida diaria, por ejemplo, cuando andás en bicicleta y te soltás alguna vez, quizá soltaste los pedales y te dejaste llevar por la bicicleta en línea recta y hasta cierto tiempo la velocidad no cambió. Bueno, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ideas previas que necesitas manejar para entender este tipo de movimiento. Sistema de referencia. Ya lo hablamos, ¿te acordás? Ya lo hemos visto. Sistema de referencia, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es un sistema que yo me construyo para poder caracterizar ese movimiento, para poder identificar dónde está el objeto que estoy analizando, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, a dónde llega y además cuánto tardó, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero para poder lograr todo eso, primero que nada, lo que hay que establecer es el sistema de referencia. Bueno, una recta, ¿sí? Si el movimiento sea rectilíneo, nos basta con una recta orientada. ¿Por qué orientada? Porque la orientación de la recta nos va a decir hacia dónde crecen las coordenadas, ¿sí? Hacia dónde se hacen mayores las posiciones, ¿sí? Después, ¿qué más? Bueno, para poder medir las posiciones, que es lo que nos permite el sistema de referencia, necesitas establecer un origen de coordenadas. Un origen de coordenadas va a ser un objeto que esté fijo, ¿sí? Que puedas considerar que está fijo, para poder medir a partir de ahí las posiciones del objeto que estás analizando. En el ejemplo de acá tendríamos el arbolito, ¿sí? Que está fijo, ¿sí? Y bueno, entonces ahí establecemos el origen, ¿sí? Que no necesariamente tendría por qué ser el origen colocarse el cero, ¿sí? La posición cero. Puede ser otra posición. Lo que sí es que establecemos un objeto que está fijo y a partir de ese podemos medir las distintas posiciones. En este caso, yo le puse el cero del sistema de referencia, lo puse en el origen, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí puedo medir la posición de el camioncito que se está moviendo. Que en este momento, ¿sí? Cuando empezamos a analizar el movimiento, el camioncito se encuentra en una posición X, que X es, bueno, como simbolizamos las posiciones, ¿sí? Con la letra X, simbolizamos las posiciones del objeto. ¿Qué pasa? Aquí el movimiento está comenzando. Entonces, ¿cómo identificamos esa posición en la que el objeto comienza a moverse o que comenzamos a analizar el movimiento? La llamamos posición inicial. Posición inicial, que la simbolizamos con X y un subíndice debajo y, ¿sí? De inicial. Esa es la posición inicial donde está el camioncito en este momento, ¿sí? Que empezamos a analizar el movimiento. Bueno, el camioncito se va a mover, lógicamente, y se va a mover en línea recta. Y bueno, al cabo de un tiempo, ¿dónde lo encontraremos? Bueno, lo encontraremos en la posición que llamaremos posición final, ¿sí? Esa posición también va a tener un valor respecto al origen. Bien, pero a partir de ahí podemos sacar un montón de cosas. ¿Qué cosas podemos sacar? Bueno, podemos encontrar, ¿sí? La diferencia entre la posición final y la posición inicial, que va a ser el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento. Que acá te lo muestro, ¿sí? Delta X, acordate que la letra esta es la letra delta del alfabeto griego, ¿sí? Acompaña a la X y simboliza la magnitud de desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto recorrió el móvil, ¿sí? Entre la posición inicial y la posición final? ¿Cómo determinamos el desplazamiento? Bueno, fácil, réstele a la posición final la posición inicial y listo. Bien, ¿qué unidades tienen las posiciones? ¿En qué unidades las medimos? Bueno, en el sistema internacional de unidades, a la posición la medimos en metros, así que el desplazamiento lo vamos a expresar en metros, ¿sí? Porque tenemos resta de posiciones que están en metros. Eh, Bien, pero además, no solo podemos determinar cuánto se desplazó, porque a ver, un objeto puede desplazarse, suponete que el camioncito se desplaza entre la posición inicial y la posición final, bueno, pero también lo hace, por ejemplo, una hormiguita Picadorus tremendus, que parte de la misma posición inicial que el camión y llega a la posición final del camión. Ahora bien, la hormiguita le toma 3 días realizar ese desplazamiento cuando al camión le toma 10 minutos. Hay una diferencia ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta preguntosa, si ya lo sabes, la diferencia está en el tiempo
en que realizaron ese desplazamiento, que fue el mismo, tanto para la Picadorus Tremendus como para el camioncito, ¿sí? Fue el mismo desplazamiento. Entonces nos importa tener en cuenta esa variación de tiempo, cuánto tardó, ¿sí? Porque vamos a poder diferenciar un movimiento del otro. Bueno, ¿y cómo determinamos esa variación de tiempo? Y si hablamos de variación, ¿sabes qué letra va a aparecer? Va a aparecer la letra delta, ¿sí? Delta T simbolizamos la variación de tiempo y si es variación, réstele lo final a lo inicial, ¿sí? Perdón, réstele a lo final lo inicial, ¿sí? O sea que vamos a restar el tiempo final menos el tiempo inicial y vamos a tener cuánto varió el tiempo para ese desplazamiento, ¿no? Eh, Lógicamente que el tiempo que llamamos tiempo inicial es el tiempo en el que el objeto está en la posición inicial y tiempo final, que lo simbolizamos así, T sub F, es el tiempo en el que el objeto alcanza la posición final, ¿sí? Eh, Bien, más cosas. La unidad del tiempo, ¿sí? Acordate que cuando pongo la magnitud entre estos corchetes, estos paréntesis rectos, estoy hablando de la unidad en que la mido, ¿sí? El tiempo, ¿en qué lo vamos a medir? Bueno, en el Sistema Internacional de Unidades lo vamos a medir en segundos, ¿sí? En segundos. Bien, y un detallecito. Fíjate que si tomamos como tiempo inicial 0 segundos, es decir, empiezo a registrar un movimiento y coloco mi cronómetro en 0 para empezar a medir a partir de ahí el tiempo. Bueno, el tiempo inicial va a ser 0 segundos, ¿sí? Esto, ojo que es por lo general, no tiene por qué pasar siempre, pero si esto sucede nos da cierta ventaja, porque si tomamos como tiempo inicial 0 segundos, entonces fíjate que la variación de tiempo que va a ser, bueno, va a ser el tiempo final menos esos 0 segundos, o sea que va a ser el tiempo t, que llamaremos, ¿sí? Suponete que si empieza mi cronómetro en 0 segundos, se mueve el objeto, y cuando llega a la posición final, 10 segundos, bueno, ¿cuánto fue la variación de tiempo? 10 segundos menos 0 segundos, 10 segundos, ¿sí? Eso nos da esa ventaja. Entonces vamos a decir, cuando tenemos este caso, bueno, la variación de tiempo va a ser t, ¿sí? Ese tiempo t que le tome ir desde la posición inicial a la posición final. ¿Entendido? Sigo, sigo. Una cosa que es importante, una idea que es importante en el MRU, es que, ¿qué es lo que sucede? Que la velocidad media, que ya sabes cómo determinar la velocidad media, coincide con la velocidad en cada instante del movimiento, ¿sí? La velocidad en cada instante no va a ser distinta a la velocidad media, que solo tiene en cuenta la posición final y la posición inicial y lo divide entre la variación de tiempo. Va a coincidir. ¿Por qué? Porque es un movimiento que es rectilíneo y es uniforme, la velocidad no varía, por lo tanto, la velocidad tiene que ser la misma todo el tiempo. Y vos sabés cómo hallar la velocidad media. Y si entonces entendemos que en un MRU la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, entonces podés hallar la velocidad instantánea en el MRU. Te dije que te lo dije. ¿Cómo la vas a hallar? Y bueno, con la misma fórmula que para la velocidad media. Y la velocidad media, bueno, es ese concepto que los cráneos de la física se dijeron. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la Picadorus Tremendus, la hormiguita y el camión, así que parten ambos de la misma posición inicial y llegan a la misma posición final. Pero lo hacen en tiempos diferentes. Entonces, los que se dijeron, bueno, a ver, pensemos en hallar la relación que hay entre la variación de la posición y el tiempo que pasó para distinguir estos dos movimientos. ¿Cómo le llamaron a eso? Bueno, la velocidad media, ¿sí? La velocidad media que tiene el objeto que se está moviendo. Y como en el MRU la velocidad media coincide con la velocidad instantánea, bueno, la velocidad va a ser el cociente entre el desplazamiento y la variación del tiempo, ¿sí? Importante, ¿eh? Idea importantísima, porque, fíjate, podemos desarrollar esta ecuación para la velocidad de un MRU, esta es la ecuación fundamental, podemos desarrollar esto, acordate que el desplazamiento, lo teníamos por acá, es la resta de la posición final menos la posición inicial, y la variación de tiempo, si tenemos en cuenta esto de que, bueno, el tiempo inicial sea 0 segundos, bueno, va a ser dividido el tiempo t que le toma ir desde la posición inicial a la posición final. Ahora, ¿qué pasa si nosotros conocemos, fíjate, conozco de dónde parte el objeto, o sea que conozco la posición inicial, conozco la velocidad con la que se mueve, ¿sí? Acuérdate que es constante en un MRU, pero no sé la posición final. Sí sé, además, el tiempo que le tomó llegar a la posición final. ¿Podré determinar con esos datos la posición final? Respuesta sí, respuesta sí. Y acá nos ayuda la matemática, ¿sí? Un poco de álgebra, que es que fíjate, te dije, conozco la velocidad del objeto, conozco de dónde parte, conozco el tiempo que le toma llegar a la posición final. ¿Puedo determinar la posición final? Y sí, porque tengo una ecuación y una sola incógnita. Nada más que tendría que despejar de aquí la posición final. Bueno, ¿cómo despejo la posición final? Acá tengo la solución. Fíjate que voy a despejar la posición final, entonces me voy a fijar quiénes están operando con mi incógnita. Aquí, primeramente, quien está operando es el tiempo que está dividiendo a toda esta resta que está acá arriba. Así que, acordate, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, así que me va a quedar V por T. Y luego tengo posición inicial que está restando, ¿sí? O sea que me la llevo al otro lado a sumar, ¿sí? En definitiva, ¿cómo encuentro la posición final del objeto? Si conozco de dónde parte, conozco la velocidad y el tiempo que pasó, de esta manera. Sumale a la posición inicial el producto de la velocidad del objeto por el tiempo que pasó y vas a saber dónde se encuentra en ese instante.
Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. ¿Por qué? Porque esta ecuación es también fundamental. ¿Cómo se denomina? Ecuación horaria del MRU. Horaria. ¿Por qué horaria? ¿De dónde viene horaria? De la hora, de la hora. Y la hora, bueno, es una medida de qué? Del tiempo. Esta ecuación la llamamos ecuación horaria porque depende del tiempo. Estamos viendo que acá la posición del objeto, ¿sí? En cualquier instante. ¿De qué depende? Depende del instante que vos me indiques, ¿sí? O sea que depende del tiempo. Es una función, la posición, que depende del tiempo. ¿Y por qué depende del tiempo, Álvaro? Bueno, fíjate, Maite, la posición inicial del objeto, y bueno, va a ser una, y solo una, porque si empezamos a registrar un movimiento, el objeto al inicio está en una posición y no en otra. Y después, por más de que pase el tiempo, la posición de inicio va a ser esa misma, ¿sí? Lo que puede cambiar es que tome otras posiciones en otros tiempos. O sea que la posición inicial siempre va a ser la misma para ese movimiento que estoy analizando. La velocidad en un MRU que era constante, uniforme, la velocidad es la misma. Entonces, estas dos cosas no cambian para un MRU en específico. En definitiva, ¿de qué depende la posición? Depende del tiempo que haya pasado. No depende de la posición inicial ni de la velocidad, que son siempre la misma. ¿Sí? Depende del tiempo que haya pasado. Por eso es que, acordate, esta ecuación es importantísima, es la ecuación horaria, y es importantísima porque te permite conocer la posición del objeto en el instante que sea. ¿Sí? Eh, Depende del tiempo. Ahora, un paréntesis matemático. Esta función es una función que llamamos, y la denominamos matemáticamente, de este tipo. Vos te acordarás en matemáticas que trabajaste con funciones, me imagino. Es de este tipo, es una función que depende de una variable x, donde esa función se define como un coeficiente m multiplicado por la variable x más un coeficiente b. ¿Sí? Te voy a dejar un videito sobre este tipo de función, que cómo la llamamos a este tipo de función. Es una función muy característica, es fácil de entender, ¿sí? Te voy a dejar unos videitos o un videito para que lo puedas refrescar esas ideas, ¿sí? La llamamos función afín, ¿sí? Y esa función afín, que tiene esta forma, f de x igual a m por x más b, ¿sí? O sea, yo puedo obtener la f de x, la función de x, o sea, los valores en el eje y, a partir de multiplicar por un m a x y sumarle un b. Tiene la forma de nuestra ecuación horaria, fíjate, porque f de x, ¿qué sería? Bueno, sería la posición que depende del tiempo. Acá la función depende de la variable x. Esto es más general, ¿no? En nuestro caso, la posición depende del tiempo, o sea que esta parte coincide. Después, m, ¿quién sería? Sería la velocidad, que es constante. El coeficiente m es un coeficiente constante, ¿sí? Sería la velocidad. Multiplicada por x, ¿sí? La variable x, que en nuestro caso es la variable tiempo, ¿sí? Que es la variable que varía, el tiempo varía, ¿sí? Más un valor b fijo, que cuál sería, ya lo sabes, la posición inicial, ¿sí? Que es la misma siempre para un movimiento rectilíneo uniforme determinado, ¿no? Y una vez más, como ves, la posición depende de quién, te dije que te lo dije, depende del tiempo, porque estas dos cosas son constantes, la velocidad y la posición inicial, ¿sí? Ahora, vamos a ver todo esto con un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que un objeto se mueve con MRU, o sea que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿sí? Pero que parte de la posición inicial 2,0 metros. Esto es, inicialmente el objeto está a 2,0 metros del origen. ¿Se sigue? Parte de la posición inicial 2,0 metros y su velocidad es 4,0 metros por segundo. Un paréntesis. ¿Qué quiere decir una velocidad de 4,0 metros por segundo? Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el objeto, cada segundo que pasa, ¿cuánto recorre? 4 metros. O, dicho de otro modo, que recorre 4 metros cada un segundo. ¿Se sigue? Es una velocidad de 4 metros por segundo. Para hacerte algunas ideas también. Bueno, ¿con qué velocidad se mueve una persona, por ejemplo? Caminando normal, ¿sí? Una caminata normal. Bueno, se mueve a unos 5 kilómetros por hora. Una caminata enérgica, ¿sí? Una caminata enérgica, casi que un trote. Bueno, podría ser un trote, tal vez, 10 kilómetros por hora, ¿sí? Una corrida, ¿a qué velocidad promedialmente corre una persona? 20 kilómetros por hora. Usain Bolt, ¿sabes qué? Logra correr muchísimo más rápido, ¿sí? Lo hemos calculado en clase, unos 36 por ahí, 37 kilómetros por hora, ¿sí? De velocidad media. Y bueno, un auto, una velocidad de 60 kilómetros por hora, quiere decir, por ejemplo, que cada hora recorrería 60 kilómetros. Pero volvamos al ejemplo. Decíamos que tenemos un objeto que se mueve con MRU, que parte de la posición 2,0 metros, y que su velocidad es 4,0 metros por segundo, ¿sí? Bien, una manera de poder analizar este movimiento sería construir una tabla de datos, ¿sí? Una tabla de datos que va a ser la posición, que es la variable dependiente, que depende de quién, te dije que te lo dije, depende del tiempo, o sea que es una función del tiempo, ¿viste? Como acá te va quedando más claro eso. Entonces voy a poner a la variable independiente acá a la izquierda, que va a ser el tiempo, y voy a dar determinados valores de tiempo. Por ejemplo, voy a encontrar la posición para 0,0 segundos, para 1,0 segundos, para 2,0 segundos, ¿sí?
Entonces, vamos a tratar de analizar esas posiciones, ¿sí? Para esos instantes, ¿sí? Fíjate, ¿qué voy a hacer primero? Primero voy a construir la ecuación horaria, pero para este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué datos necesito? Bueno, necesito, acordate, la velocidad del objeto, que la tengo, la tengo. Necesito la posición de donde parte, la tengo, la tengo también. Entonces puedo construir la ecuación horaria. Vamos a hacerlo. Fíjate, acá la tenemos. Posición inicial del objeto. Posición inicial, 2,0 metros. Ahí es de donde parte. Más la velocidad del objeto. ¿Cuál es la velocidad? 4,0 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que querramos averiguar la posición. Perfecto, tenemos la ecuación horaria que depende del tiempo para este MRU, para este objeto que se mueve con MRU. ¿Vamos a encontrar las posiciones en estos instantes? Hagámoslo. Planteamos primero, mira, posición para el primer valor de tiempo que es 0,0 segundos. Te darás cuenta que esta es la posición inicial, la posición en el instante cero. Antes de avanzar en el video, antes de hacer la cuenta, contame la respuesta. Contame cuál sería la respuesta si estamos buscando la posición en 0,0 segundos. ¿La podés saber de antemano? Contame la respuesta antes de ver el video. Y si avanzaste, ahora vamos a analizarlo en la operación insertando los valores, ¿no? En la ecuación horaria. Fíjate, para 0,0 segundos, bueno, posición inicial 2,0 metros, más velocidad 4,0 metros por segundo, multiplicado por ese tiempo, 0,0 segundos. ¿Sí? Ahora, una cosa importante, déjame sacar un marcador por acá, ¿sí? Una cosa importante y que vas a notar es lo siguiente, unidades. Fíjate, voy a primero a pensar en las unidades. Este término es una multiplicación, así que lo tengo que resolver primero. Voy a pensar en las unidades ahí. Mira, tengo segundos acá que están multiplicando metros sobre segundos. Acá los segundos aparecen también, pero están dividiendo. Estos multiplican, estos dividen, o sea que este se va con este. ¿Qué me queda acá? Me queda metros, ¿sí? Me queda metros. Ahora voy a pensar en las cifras significativas. Fíjate, tengo acá esta medida, una y dos cifras significativas. Esta tiene una y dos cifras significativas. O sea que de acá el resultado, ¿con cuántas cifras la tengo que expresar? Con dos, con la medida que tiene menos cifras significativas, en este caso las dos tienen dos, o sea que va con dos. Después voy a sumarlo a una medida que tiene dos cifras significativas. Así que mi resultado va a ir con dos cifras significativas. ¿Sí? En todos los casos va a pasar lo mismo, ¿sí? Podés analizarlo si querés, yo me lo voy a saltear. Bien, hagamos la cuenta. Fíjate, 4,0 por 0,0, ya lo sabés, esto me da 0, ¿sí? Y 0,0, ¿qué? Metros más 2,0 metros. 0,0 metros más 2,0 metros, te dije que te lo dije, la posición en 0,0 segundos, ¿cuál es? Va a ser 2,0 metros. ¿Tiene sentido esto? Sí, Marti, tiene sentido, claro que sí. Fíjate, en 0 segundos, ¿dónde está? Está en la posición inicial. ¿De cuál es la posición inicial? 2,0 metros. O sea que esto nos da una idea también de que vamos por el buen camino, de que nuestra ecuación horaria tiene consistencia. ¿Sí? Esto tenés que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿construir la ecuación horaria bien? Bueno, si la construí bien, la posición inicial me tiene que dar, o sea, la posición en 0 segundos me tiene que dar la posición inicial. En nuestro caso, esto se da, ¿sí? Así que vamos bien. Perfecto. Vamos a la posición ahora en el siguiente instante, que sería a los 1,0 segundos. De vuelta, acá, segundos multiplica, segundos divide, o sea que esto se anula, esto me queda en metros, más metros, la posición la voy a obtener en metros, ¿sí? 4,0 por 1,0 me da 4,0 metros, más 2,0 metros, respuesta, un segundo más tarde, ¿dónde está el objeto? Está a 6,0 metros del origen. ¿Se sigue? Bien. ¿Qué más? La posición ahora para 2,0 segundos. Lo mismo, acá segundos multiplica, segundos divide, ¿sí? Me queda en metros, ¿sí? 4,0 por 2,0 me da 8,0 metros, más 2,0 metros. La posición es, cuidado, dos cifras significativas, 10 metros, ¿sí? Bien, perfecto. Así que fíjate la magia de esta ecuación, lo que nos permite conocer la posición del objeto, ¿sí? Teniendo los datos de la velocidad y su posición de donde parte, podemos conocer la posición en la que se encuentra en cualquier instante. Podrías seguir acá dando valores de instantes hasta todos los que quisieras y podrías encontrar el objeto donde está en ese instante. Pero hay otra forma también de analizar esto, ¿no? De analizar estos datos y de analizar el movimiento. ¿Cuál es? Ya lo conoces, graficando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, grafiquemos la posición en función del tiempo, ¿sí? Grafiquemos la posición en función del tiempo. Y fíjate que yo acá ya construí esa gráfica, ¿sí? Donde coloqué en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, ¿sí? La variable independiente, que es el tiempo medido en segundos, y en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, la variable dependiente, que es la posición medida en metros. ¿Sí? Importante es que vos tengas cuidado, ya lo sabés a esto, ¿no? En la escala que definís y que sea coherente, ¿no? Fíjate que acá tengo esta distancia que establecí acá, es de 1 segundo. Si voy a pasar acá a 2,0 segundos, bueno, la distancia entre 1 y 2 tiene que ser la misma que esta, ¿sí? Esto no puede ser más chico porque no sería coherente. Lo mismo para los intervalos de acá, ¿no? Acá de 0 a 2
hay esta distancia de 0 a 2,0 metros, o sea que acá estaría representando 2,0 metros. Acá, por ejemplo, que voy de 6,0 a 8,0, hay una diferencia de 2,0 metros. La distancia entre un punto y otro, y tiene que ser la misma que esta que está acá, ¿no? No puede ser mayor, si no, no sería coherente, ¿no? Entonces, fíjate que yo fui ubicando estos pares de valores en el gráfico. Para 0,0 segundos, ¿sí? Que estoy acá, ¿cuál era la posición del objeto? 2,0 metros. Para 1,0 segundos, ¿cuál era la posición? 6,0 metros. Y para 2,0 segundos, la posición era 10 metros. Acá vemos, ¿sí? Y si repasaste el video de función afín, también viste que la función afín es una representada en una gráfica, es una recta, ¿sí? Es una recta que no necesariamente pasa por el origen, pero es una recta. Y nosotros vemos acá que los puntos están alineados sobre una recta, nos tiene que dar una recta, ¿sí? Nos tiene que dar una recta. Ahora, de esta recta podemos hallar algo importante, que tal vez también lo viste en los videos de acá, que es la pendiente de la recta, ¿sí? El grado de inclinación que tiene. Tal vez tenga algún significado físico, veámoslo. Sabemos que la pendiente, para hallar la pendiente, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tómate 2 puntos del gráfico, cualesquieras, 2 puntos. Yo acá tomé 2 puntos fáciles, por ejemplo este, que lo llamo inicial, y este que sigue acá, que lo llamo final, que cada uno tiene 2 coordenadas, ¿no? El punto I tiene la coordenada 1,0 segundos y 6,0 metros. El punto F tiene la coordenada 2,0 segundos y 10 metros, ¿sí? Para hallar la pendiente, bueno, acordate, dividimos la variación en el eje vertical, que sale de esos 2 puntos que me determiné, ¿sí? La variación, o sea que resto la coordenada final menos la coordenada inicial en el eje vertical, dividido la variación en el eje horizontal, o sea, resto la coordenada del punto final en el eje horizontal menos la coordenada del punto inicial en el eje horizontal, ¿sí? Ahora, fíjate, la variación en el eje vertical es una variación de posiciones, o sea que yo voy a restar esta posición que llamo final menos esta posición que llamo inicial. ¿Te suena eso? Pues claro que te suena de acá, variación de posición, delta X, es un desplazamiento, ¿sí? Y la variación en el eje horizontal es una variación entre tiempos, ¿sí? La coordenada de tiempo del punto final menos la coordenada de tiempo del punto inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué es eso? Variación de tiempo, ¿no? O sea que para hallar la pendiente en este gráfico, voy a dividir una variación de posición sobre una variación de tiempo. ¿Te suena de algún lado? Pues claro que te suena. Pues claro que te suena. Variación de posición sobre variación de tiempo nos da la velocidad del MRU. O sea que determinando la pendiente en el gráfico de posición en función del tiempo para un MRU, lo que puedo tener es la velocidad del objeto. Importantísimo, porque pueden no darte la ecuación horaria, pueden no darte estos datos, pero sí te pueden dar el gráfico y pedirte que construyas la ecuación horaria. Podés sacar de ahí, a través de la pendiente, podés sacar la velocidad, podés sacar además la posición inicial, ¿no? Que es la posición en 0,0 segundos. Así que acá, para finalizar, te dejo como tarea, mirando el gráfico acá, primero, allá la velocidad y contame cuánto da, allá la pendiente y contame cuánto da que va a ser la velocidad. Pregunta preguntosa. Y otra pregunta, ¿cuál es la posición inicial según el gráfico aquí? ¿Cuál es la posición inicial? ¿Sí? Otra cosa, ¿puede existir algún movimiento rectilíneo uniforme en el que la gráfica sea una recta pero que vaya hacia abajo? Sea una recta pero que vaya hacia abajo, en lugar de ir hacia arriba, que vaya hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Te lo dejo como pregunta preguntosa para que me lo contestes, ¿sí? Me lo escribas en un comentario o me lo contestes, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué te expliqué hoy? Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento que se da en línea recta y que es uniforme. ¿Qué vimos? Sistema de referencia, vimos conceptos previos, como el de desplazamiento, el de variación de tiempo. Importante, la ecuación fundamental que define el MRU, la ecuación horaria, ¿sí? Vimos que es una función afín, analizamos un ejemplo y vimos 2 formas de poder estudiar ese movimiento, a través de una tabla de datos y que la podemos construir con la ecuación horaria y a través de la gráfica, ¿sí? En la que encontramos un dato importante que a través de la pendiente obtenemos la velocidad. ¿Con qué vamos a continuar en próximos videos? Bueno, algún ejercicio explicativo y pasaremos al concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que te voy a contar en el próximo video de qué se trata, ¿ok? Seguí estudiando, no dejes de estudiar, pregúntame si hay dudas y aprobá el curso. ¡Nos vemos!